Muy buenas tardes, estamos comenzando tu programa Secretos en Familia. Te saludan tus amigos Justo y Rosa Morales. ¿Cómo te ha ido a ti, a tu familia durante esta semana? Tenemos suficiente dolor en el mundo y nos está rodeando cada vez más. Tal vez te ha tocado a ti, a tu familia, pasar por momentos trágicos en este momento. Sabes, desde este programa estamos orando por cada uno de ustedes. A nosotros nos ha tocado vivir muchos momentos de dolor. Amigos muy queridos han pasado al descanso y otros se encuentran en las salas de cuidados intensivos. Y nos encontramos en oración constante para que el Señor fortalezca a los enfermos y dé mucha fe a la familia. No podemos ignorar que la pandemia, los fuegos forestales que hay en la costa oeste y las tragedias que nos rodean están impactando nuestra salud física, nuestra salud mental, nuestra salud emocional, social y espiritual. Esto nos coloca en desventaja en el cumplimiento de la misión de ser buenos padres cristianos. Sin embargo, no podemos desviar la atención de nuestra responsabilidad central como padres. Hoy es el tiempo de unirnos como pareja, como padres, como familia, para enfrentar la crisis con éxito. Si dejamos que las tormentas que estamos viviendo nos hagan perder de vista nuestra misión, ¿qué será del futuro de la siguiente generación? Así como nosotros estamos estresados, nuestros hijos también lo están más. Y sabes, esto es una realidad. El estrés y los problemas que hay de ansiedad y muchas veces de ataques de pánico no solamente afectan a los adultos. A veces no tenemos nosotros un concepto claro de cuánto afectan estas cosas a nuestros niños. El problema para ellos es mucho más grande y corren el riesgo de ser víctimas de la ansiedad, del pánico y la depresión. Como padres no podemos perder de vista nuestra misión, ni dejarnos envolver por luchas internas, por orgullos personales, por intereses personalistas que podamos tener. Eso no es una opción que tenemos en estos momentos tan difíciles. Como padres hemos sido llamados por Dios a dejarlo todo para salvar a nuestros hijos. La semana pasada hablamos acerca de los problemas más comunes que los padres cometemos en nuestra tarea de educar a nuestros hijos. La tendencia actual es que los problemas se acentúen y en estas condiciones tengamos que seguir ejerciendo una paternidad y maternidad exitosa. Tu papá, tu mamá que nos estás escuchando, abuelo, tío, entrégate con todas tus fuerzas a salvar a tus hijos, a tus nietos, a tus sobrinos y a todos aquellos que estén bajo tu cuidado. Hoy nuestro tema se enfocará en cómo resolver el problema del desacuerdo entre padres en la educación de los hijos. Veamos algunos puntos a tomar en cuenta. Sabes, yo creo que el punto más importante que tenemos que tomar en cuenta es acerca de la filosofía de la educación. Y tal vez eso suena muy abstracto, tal vez eso suena como así algo muy lejano, como algo, ¿qué es eso de filosofía de la educación? ¿Qué te parece a ti? Sí, yo creo que aparentemente es un término difícil de entender, pero lo más interesante es que nosotros lo vivimos. Estamos viviendo cada uno una filosofía. En palabras muy simples, es la visión que tenemos sobre lo que esperamos que nuestros hijos sean, siguiendo ciertos enfoques, procesos y prácticas. Y sabes que aparentemente, como tú dijiste, ni siquiera nos damos cuenta. A veces los padres pues no diferenciamos de eso que es la filosofía de la educación. Y nos parece que eso es algo que no nos compete, allá los filósofos que se encargan de pensar. Pero ¿qué pasa cuando nuestra filosofía de cómo educar a nuestros hijos es diferente? Yo como padre pienso de una manera, tú como madre piensas de otra manera y no estamos en común acuerdo. Vamos a tener serios problemas. Pero ¿sabes una cosa? Hemos escuchado hablar de la filosofía de la educación cristiana.
¿Y qué es lo que hace la filosofía de la educación cristiana? ¿Por qué es tan importante? Mira, yo creo que la educación cristiana es la filosofía más importante y yo creo que muchos de nosotros, cristianos que asistimos a la iglesia, que vivimos una vida pendiente en Jesucristo, tenemos una filosofía cristiana. Pero ¿sabes cuál es el problema? Que muchas veces la confundimos. Porque esas filosofías del mundo están alrededor de nosotros, están en la escuela, están en la conversación con los amigos, están en la forma como viven otras personas, y eso va afectando a nosotros como pareja o nuestra ideología, los estudios, la universidad, todo eso hace que nosotros cambiemos. ¿Sabes? La educación cristiana considera al niño como el objeto principal de la educación y a Jesucristo como el centro de la vida del niño. Bueno, eso yo quisiera que hablemos un poquito acerca de esto, porque me parece muy importante. La educación cristiana considera al niño como el objeto más importante del interés de los padres, donde debemos poner nuestro dinero, donde debemos poner nuestro esfuerzo, nuestra dedicación. Pero no queda allí solamente, sino que ese esfuerzo tiene una base, un fundamento. Y es llevar al niño a que Jesucristo sea el centro de su vida. ¿Qué te parece? Claro, pero esta es la gran discusión. Porque nosotros podemos encontrar una filosofía de educación del mundo, porque es la verdad, es del mundo, y ver los resultados y pensar que es la mejor. Pero cuando ya se trata de poner a Jesucristo como el centro de la vida del niño, no lo logramos entender. Aún nosotros que hemos estudiado la educación cristiana o que hemos escuchado cómo es, todavía no ponemos a Jesucristo como el centro de la vida en el niño. Mira, hay algunos pensamientos de algunas personas que piensan que la fe cristiana no se debería transmitir al niño desde muy pequeño, porque eso es como imponerle al niño una creencia, imponerle al niño un conjunto de reglas de moralidad, como imponerle al niño un conjunto de prácticas que determinada iglesia tiene. Pero quiero decir lo siguiente, que la religión cristiana no es un conjunto de prácticas, no es un conjunto de reglas, no es un conjunto de imposiciones, no es un conjunto de normas. Y allí creo que está el error más importante. ¿No te parece a ti? Sí, yo creo que tenemos que entender cuál es el fin supremo de la educación cristiana. ¿Saben cuál es? Es la restauración del ser humano. Es el desarrollo y la salvación a través de la gracia del Señor Jesucristo. Y sabes que, y decía yo que no es ni reglas, ni enseñarle al niño un conjunto de normas, eso no es. Es que el niño pueda formar un carácter que lo capacite para poder ser un ciudadano responsable, un ciudadano que respete a los demás, que se respete a sí mismo, y un ciudadano que sea capaz de poder mirar más allá de lo meramente humano y poder llegar al reino de los cielos. De manera que creo que eso no es reglas, eso no es un conjunto de normas, no es un conjunto de exigencias de ninguna iglesia. Se trata de la formación del carácter del ser humano, que eso es fundamental y que todos los padres queremos. ¿No te parece? Sí, yo quisiera saludar aquí a nuestros hermanos. Está el doctor Enrique Ocaña, que nos acompaña muchas semanas. Gracias, doctor, por acompañarnos. A nuestra hermana Diana Gil, ¿te acuerdas? De aquí nomás, cerquita de nosotros, claro que de Nora Aurora. Margarita, gracias también por acompañarnos. Aarón, qué bueno de verte, Aarón. Qué bueno que estés escuchando. Vamos a compartir con los sobrinos. Maricelis Ríos, gracias hermanos por acompañarnos. Preguntas que ustedes tengan, pónganlas, discutan con nosotros sobre lo que estamos hablando. Pueden escribir en Facebook sus preguntas, sus reacciones, sus sugerencias. Mira, la educación cristiana conlleva al desarrollo equilibrado de las facultades físicas, de las facultades mentales, emocionales, sociales y espirituales. Y eso es lo que la Organización Mundial de la Salud determina como salud, como estar saludables, cuando hay equilibrio en las diferentes áreas de la vida humana. Este desarrollo tiene una base en la formación moral, ética, espiritual y usa como guía la palabra de Dios. Esto, en esencia, es lo que la educación cristiana pretende.
De manera que tenemos que quitar de nuestra mente la idea que el tener una filosofía de la educación cristiana es limitar el desarrollo intelectual, limitar la creatividad del niño, encasillarlo dentro de un conjunto de reglas o normas de determinada organización religiosa. Eso es un error completamente grande. El darle una educación cristiana significa preparar al niño para que sea un pensador, preparar al niño para que sea creativo, preparar al niño para que sepa tomar sus propias decisiones y hacer sus propias elecciones. Y para que ese niño pueda llegar a ser de un carácter que él mismo lo haya construido. De manera, creo yo que si privamos a un niño de la educación cristiana, lo estamos privando de lo fundamental en la vida, ¿no te parece? Sí, yo creo que es muy importante que realmente revisemos esto. Y lo hemos traído precisamente porque nosotros vemos que nuestra comunidad, nuestras iglesias, han perdido el foco acerca de la educación cristiana. Especialmente aquí, que no podemos tener a los hijos en una escuela cristiana porque es muy caro y nuestros hijos van a las escuelas públicas, y en la iglesia no tenemos tampoco mucho desarrollo, especialmente ahora que no podemos trabajar con los niños en la iglesia. Ahora los niños están solo a distancia en muchas cosas. Entonces juega un rol muy importante lo que tú, padre, como crees, lo que tu mamá que crees en casa, que puedes aplicar, porque realmente hay una necesidad muy grande ahora, especialmente en este momento, hermanos, especialmente en este momento. ¿Saben por qué? Porque el mundo no será igual después de esta pandemia, y los chicos, esta generación que viene, son el futuro de nosotros mismos. Si no nos educamos ahora y no nos preparamos para enfrentar el mundo que viene ahora, estamos dejando que otro enemigo vaya llenando de otra realidad que no queremos. Así que es la hora de despertar, es la hora de que digamos, tengo que educar a mi hijo con la educación cristiana y entregarlo a Jesús enseguida, ahora mismo. Bueno, yo tengo una pregunta. ¿Por qué razón es que inclusive nosotros los cristianos a veces como que no entendemos bien qué es lo que significa criar a nuestros hijos bajo esta filosofía de la educación cristiana? ¿Por qué a veces tenemos algunos criterios completamente opuestos en algunas cosas? Como por ejemplo, cuando nosotros tenemos ideas de que el niño tiene que ser desarrollado de manera física o mental, en una forma muy grande, pero la parte moral, espiritual, la parte de sus emociones, pues no requiere tanta atención. ¿Qué es lo que ha influido a lo largo de la historia de la humanidad esos cambios? ¿Qué te parece a ti? Mira, y no solamente es eso, sino que a veces en la iglesia nosotros tenemos muchas maneras de desarrollar la educación cristiana, pero no nos damos cuenta. Por ejemplo, un ejemplo que es, precisamente lo quiero mencionar, porque hoy estamos celebrando 70 años del Club de Conquistadores. ¿Y qué es lo que ha pasado con el club? El club trata de desarrollar todas estas áreas de la educación cristiana para que la familia pueda hacer que sus hijos reciban todas esas influencias que necesitan recibir cuando son pequeños. Pero ¿qué pasa con la iglesia? Mucha gente piensa, no, si yo le doy en la educación en casa, no, si yo le estoy enseñando la Biblia, y no digo que esté mal, hermanos, pero necesitamos aprender el resto. ¿Por qué? Porque el mundo está lleno de filosofías. Tú hablas con el doctor y el doctor te dice, críalo de esta manera. Tú hablas con la enfermera vecina y te dice, no, tienes que criarlo de esta manera. Con el maestro. Con los maestros. Cada maestro te dice diferentes maneras de hacer las cosas. La comunidad, tú encuentras a cualquier vecino, te dice, no, estás equivocado, así no lo hagas. Mira, hazlo de esta manera. Y esas son las filosofías humanas que están alrededor del mundo, en donde sea, en la mente de cada persona. Cada uno de nosotros tiene una filosofía que escogemos queriendo o no queriendo. A veces, sin darnos cuenta, hemos elegido ideas que no son las ideas que vienen de la Biblia, que no son la filosofía de la educación cristiana, sino las ideas que vienen de todo lo que la gente nos dice. Y hemos dejado que eso prime en nosotros, y como resultado estamos educando a nuestros hijos a veces en forma equivocada. Bueno, vamos a revisar muy rápidamente, porque este no es una clase de filosofía, pero vamos a revisar brevemente cuáles son esas corrientes filosóficas que han pasado en el mundo. Yo diría, en esencia, los filósofos,
determinaron la manera de pensar de la sociedad y modificaron la sociedad con pensamientos que ellos dejaron para nosotros. Porque las filosofías han cambiado la educación, han cambiado la ciencia, han cambiado la tecnología, han cambiado la manera de mirar el mundo. Fíjate, yo diría un poquito más. Estas filosofías son las que han hecho las guerras. Porque cada grupo cree esto es lo mejor, esto es lo mejor. Cada país cree que esto es lo mejor y quiere que todo el mundo lo siga. Resultado de las grandes guerras que hemos tenido. Así que realmente queremos saber un poquito más. A ver, cuéntanos un poco. Y ha cambiado el pensamiento de la economía, han cambiado el pensamiento de los gobernantes, todo eso. Y vamos a revisar rápidamente. Existe una filosofía que se llama esencialismo. El esencialismo postula que las ideas principales y el desarrollo de las destrezas en el aprendizaje son sumamente importantes. Así que se centra en eso. Ideas principales y el cultivo de destrezas. Este tipo de filosofía enfatiza y enseña que hay que realizar el empleo de metodologías tradicionales y de la disciplina tradicional. Esta es una de las disciplinas. Hay una muy conocida que se llama existencialismo. ¿Por qué no nos explicas un poquito de eso? Muy bien. El existencialismo representa una teoría del siglo XX que se concentra en la existencia individual. El existencialismo postula que la verdad y los valores provienen de la experiencia de cada persona. ¿No han escuchado eso ustedes? Siempre escuchamos eso. Las experiencias humanas entonces determinan la realidad. Depende cómo yo lo miro. Eso quiere decir que la verdad está determinada por tu experiencia personal, no por la Biblia, no por Dios, no por los valores que nosotros hemos conocido. Este tipo de filosofía llegó en el siglo XX y se ha quedado todavía. Existe una muy antigua que se llama el humanismo. ¿Qué dice el humanismo? El humanismo es una filosofía tradicional que enfatiza el valor y la habilidad individual para la autorrealización mediante el razonamiento. Eso quiere decir que el ser humano es autosuficiente, dice esta filosofía. Tú te esfuerzas, tú haces todo lo que puedes, tienes capacidades suficientes, no necesitas a nada ni a nadie para desarrollarte. ¿Sabes qué yo creo? En este momento muchos de nosotros estamos pensando, a ver, ¿cuál de esas filosofías fue la que me entró a mí sin darme cuenta? Porque realmente muchos hemos enfatizado, por ejemplo, el valor individual y lo hemos enseñado y que hemos dicho que la autorrealización ayuda mediante razonamiento a ser una mejor persona. Ahora, es medio complicado, bueno, tenemos que entender eso. Bueno, este tipo de filosofía se centra en el ser humano y deja de lado a Dios. O sea, aquí no está la fe, aquí no está el que tú puedes desarrollar con la ayuda de Dios. Entonces, si fuertemente sigues esta corriente, lo que vas a hacer es lo siguiente. Voy a poner a mi hijo en los mejores colegios donde le enseñen a desarrollar solamente sus capacidades, su razonamiento como persona y será exitoso, triunfador y un ser humano extraordinario en la vida. Y no nos damos cuenta que eso no es lo más esencial para un ser humano. Lo más esencial para un ser humano es ser un ser humano que sea completamente comprensible de las necesidades de otros seres humanos. Hay otra filosofía también muy antigua que se llama el idealismo. ¿Te acuerdas tú de esa filosofía? Sí, muy bien, esa es otra filosofía. Es una teoría, la filosofía del idealismo, que postula que la realidad o la verdad depende de la mente para su existencia. La verdad es universal, es absoluta, establece la verdad que se alcanza únicamente a través de la reflexión y a través de la intuición. Es decir, aquí tampoco no hay la presencia de ningún poder divino en esto. Muy bien, el naturalismo, esta es muy antigua también, otra filosofía que se llama el naturalismo. ¿Qué dice? Dice, el naturalismo representa una creencia que las leyes científicas de la naturaleza, y aquí vamos a algo que también hemos escuchado mucho, que las leyes científicas de la naturaleza gobiernan la vida y que las metas individuales son más importantes que las metas sociales. Eso lo hemos escuchado muchísimo y muchos de nosotros también, como te digo, ha influenciado nuestra vida. El naturalista cree en cosas que existen dentro del reino físico de la naturaleza, la cual es por sí sola la fuente de valor. Se enfatiza que el individuo es más importante que la sociedad. Y ahí viene el egoísmo, el personalismo, lo que decimos en inglés el selfish personality, es decir, una persona así orgullosa
que solamente piense en él, en su desarrollo individual, en su desarrollo personal. Esto es parte de una filosofía que ha habido en el mundo, el naturalismo. Y yo creo que eso ha influido en el mundo. Tal vez tú no sabes cuál fue la filosofía que más influyó en tu vida, pero ha influido. Y ahora estás determinando, oh, wow, yo creía eso, yo he seguido eso, así soy yo, ¿no? ¿Por qué habré salido tan orgulloso? ¿Por qué pienso que soy el centro del mundo? Porque eso es parte de una filosofía. Padres que crían a sus hijos convirtiéndolos en el centro del universo. Es parte de la filosofía que nos ha influido a nosotros. Otra filosofía muy común y que tiene que ver con América es el pragmatismo. Sí, esta es una filosofía de movimiento americano y enfatiza la realidad como la suma de cada experiencia individual a través de la experimentación práctica. Postula que las experiencias, no los ideales ni realidades, proveen la clave para encontrar la verdad. Bueno, y déjenme explicar un poquito esto. Dice esta filosofía, bueno, son tus experiencias personales. Eso de tener ideales, eso de soñar, de decir esto yo viví, en realidad no es tan importante como que tú comiences a experimentar estas cosas en el momento. De manera que ninguna de estas filosofías incluye a Dios. Todas están centradas en el ser humano y todas estas ideas que se están dando estas filosofías tienden a alejarnos de lo que nosotros como cristianos creemos y estamos siendo influidos por eso. Ustedes se acordarán que hubo una época, y todavía sigue hoy, del positivismo, ¿no? Y fue como uno de los grandes bestsellers leer libros acerca de ser positivos, acerca de llegar a superarse, a lograr de la superación. Incluso hay iglesias que hablan acerca de esto y que fijan todas sus enseñanzas alrededor de tener mucho más dinero, de convertirse en personas muy grandes en el mundo, y esa es la influencia de estas filosofías que tenemos hoy. Vamos a dar una más porque son muchísimas. Sí. Antes de hablar del constructivismo, que es una filosofía que los educadores conocemos mucho, quiero saludar a Marlene Mallorca, a Patti Flores. Patti es una maestra, así que ella va a entender lo que yo voy a hablar. Mario Larico, Causola, Tataje, Marixa Jiménez, Nereida Salgado. Gracias, hermanos, por acompañarnos. Y vamos a hablar ahora del constructivismo. El constructivismo se puede describir como una posición filosófica que postula que la realidad o el conocimiento es creado por el propio individuo. Eso lo hemos escuchado los maestros y lo enseñamos en la escuela. Y todavía eso está, aunque ya ha cambiado algunas cosas, pero todavía nosotros lo usamos. Es que la realidad o el conocimiento es creado por el propio individuo, fundamentado de experiencias personales previas y del conocimiento actual. Eso, todo lo que aprendemos, el previous knowledge, o el conocimiento previo, ahora adaptado a lo que estás viviendo, hace que se desarrolle y pueda hacer que el estudiante aprenda, que es lo que nosotros decimos en la escuela. Por eso se le llama constructivismo, porque puede construir y puede desarrollar el estudiante a través de este fundamento. Ahora, ¿cómo afecta esto el pensamiento cristiano? Porque el pensamiento cristiano no es un conocimiento que el ser humano ha construido, sino es un pensamiento que Dios construyó para darnos a nosotros. Dentro de esta filosofía y de todas, no existe esa opción. Tú construyes tu conocimiento acerca de lo que tú mismo sientes, acerca de lo que tú mismo crees como ser humano y acerca de lo que la sociedad que te rodea te dice, ese conocimiento actual que tienes. Así que la verdad o el conocimiento es completamente relativo. Porque si tú construyes una idea y esa idea es la verdad o es la verdadera, el otro construye otra idea y ese tiene su verdad y cada uno tiene su verdad, entonces nos encontramos en un momento en el cual Dios no tiene lugar. Y creo que todas estas filosofías humanas comenzaron a afectarnos a cada uno de nosotros. Ahora entenderemos mejor
porque no estamos de acuerdo en determinadas acciones de disciplina en nuestros hijos, porque no estamos de acuerdo en decisiones de dónde estudiarán nuestros hijos, qué cosas necesitan nuestros hijos en la vida para lograrse en la vida. Ahora nos damos cuenta que esto es tan importante, ¿verdad? Muy bien, y ahora, aunque usted sepa o no sepa o haya sabido sobre estas diferentes filosofías, estas han influido y siguen influyendo en el mundo, están en el mundo. De manera inconsciente estamos aplicando parte de estas filosofías al educar a nuestros hijos, porque es difícil entenderlas y separarlas. Están allí y las hemos asimilado sin querer. Ya hemos explicado ampliamente acerca de la filosofía de la educación cristiana. Si tú tienes una manera de ver la educación de tus hijos y tu esposa tiene otra, o tu esposo tiene otra filosofía, entonces nos corresponde como pareja ponernos de acuerdo para poder educar mejor a nuestros hijos. Y aquí viene lo más importante, queridos hermanos, porque hemos estado mirando todo esto de las filosofías para poder entender cómo manejar y cómo educar a nuestros hijos, porque tenemos grandes dificultades a la hora de disciplinar o a la hora de tomar decisiones para nuestros hijos, porque cada uno piensa de acuerdo a lo que cada uno piensa y no nos ponemos de acuerdo. Y saben, dentro de estas filosofías estamos viviendo en el tiempo del posmodernismo. Y eso está influyendo terriblemente en nosotros. Saben, hay un tema que ustedes pueden encontrar en nuestra página de YouTube. Suscríbanse a esa página. Hay un tema que se llama la fe y la nueva tolerancia. Ustedes van a encontrar en ese tema una explicación muy práctica y muy clara acerca de cómo los pensamientos filosóficos modernos están cambiando los pensamientos de la fe cristiana y cuán peligroso es para nosotros y nuestra familia. Los invito a revisar y inscribirse en nuestro canal de YouTube y busquen allí la fe y la nueva tolerancia. Es un tema de aproximadamente 32 minutos que les va a ayudar muchísimo, los va a alumbrar muchísimo en esto. Ahora, una de las cosas que pasan es la falta de unidad de criterio entre los padres. ¿Qué produce eso en los niños? Y miren, yo quiero ahora dirigirme a mis hermanos que están escuchando. Miren, ¿cuántas veces nos hemos equivocado y no hemos tenido unidad de criterio? Y el resultado ha sido fatal para la educación de nuestros hijos. Nosotros somos las figuras de autoridad para ellos. Y uno de los grandes lastres y obstáculos para educar a los hijos ha sido la falta de unidad. Mamá dice una cosa y papá dice otra cosa. Y realmente eso ha traído desgracia en los hijos porque crecen que no saben cuál es lo correcto. No entienden. Es responsabilidad tanto del padre como de la madre ponerse de acuerdo. Tienen que ponerse de acuerdo en las reglas y las formas de disciplinar que van a usar con sus hijos. La ambivalencia ha hecho una confusión en la mente del niño. Crece y cuando llega adulto no sabe qué hacer. Y entonces vienen otras corrientes y lo confunden más. ¿Y sabe qué cosa produce esa confusión en el niño? Produce tendencias naturales a desafiar la autoridad y a desobedecer. El niño por naturaleza, a los 3 años, a los 4 y a los 5, trata de estudiar a los padres para desafiar la autoridad de los padres. Y cuando tenemos esta diferencia en los padres, eso refuerza a que el niño aprenda a ser desobediente. Además, les crea inseguridad, favoreciendo al desarrollo de su baja autoestima. ¿Y por qué es esto? Dirán ustedes, ¿pero por qué se produce eso? Porque los padres, al no tener un acuerdo en cuanto a la disciplina, entonces se enojan con el niño porque de acuerdo a su criterio está haciendo mal. La madre, de acuerdo a su criterio, piensa que el niño está equivocado y eso abre la puerta para el maltrato físico, para el maltrato emocional, para el maltrato social, espiritual. Porque muchas veces incluso se toma el nombre de Dios. La Biblia dice, honra a tu padre y a tu madre, y entonces el niño tiene que quedar siendo abusado verbalmente o emocionalmente. Pero el padre no lee, padres no provoquéis a ira a vuestros hijos. Y eso es un abuso espiritual también. Y creo que necesitamos ser conscientes que tenemos que ponernos de acuerdo y tenemos que ayudarnos el uno al otro. ¿Qué te parece? Muy bien. El siguiente aspecto en esta situación es las diferencias en la forma de aplicar la disciplina.
Cuando ambos tenemos diferentes modelos recibidos en la infancia o aprendidos posteriormente, o agarramos las ideas que por aquí y por allá hemos encontrado, entonces esos modelos no son saludables para el desarrollo integral del niño. Otras parejas no tienen ningún modelo e improvisan de acuerdo a las circunstancias, perjudicando a los hijos. Entonces la disciplina es, mi mamá disciplina de una manera y mi papá disciplina de otra manera. Y los hijos, como dijo ya mi esposo, están mirando quién es quién y cómo se dice, para saber qué hacer. Mire, existen otros modelos muy conocidos, que son los modelos externos. Algunos padres son extremadamente permisivos. No se preocupan de establecer rutinas, no se preocupan de crear hábitos, no se preocupan de crear valores intencionalmente, no se preocupan de enseñar a sus hijos el respeto a las reglas, el respeto a la autoridad. ¿Cuál será el resultado de eso? ¿Qué te parece a ti? El resultado es que vamos a tener futuros ciudadanos sin valores, ni principios, ni respeto a los derechos ajenos. Por eso es que decimos ahora que la sociedad o la familia ha sufrido tanto que ahora tenemos no hay seguridad. Ahora ya tenemos chicos que siempre están peleando, hay muchas revueltas, muchos reclamos, porque la culpa es la familia. O sea, el centro donde tenían que haber recibido buena educación no se dio, o se dio tan débil que los chicos apenas crecieron, explotaron. Pero sabes que eso también es parte de una filosofía. Hubo un tiempo, una filosofía, cuando se decía, bueno, mira, no grites a tus hijos porque los vas a traumar, no los maltrates porque si tú les dices algo muy fuerte, esos niños van a perderse en el mundo, su autoestima estará completamente por el suelo, será responsable, y en realidad eso también ha influido en el pensamiento filosófico de algunos padres. Pero hay otros que están en el otro extremo. Y esos siempre han existido, y son los padres autoritarios, que se convierten en la conciencia de sus hijos, porque les ordenan todo lo que deben hacer y les indican todo lo que no deben hacer, haciendo uso de la fuerza y aplicando el autoritarismo, que eso lo hemos escuchado siempre, esa palabra la conocemos. ¿Cuál es el producto final? Ciudadanos sin iniciativa, sin capacidad para resolver conflictos, agresivos, inseguros, de baja autoestima y peligrosos para ellos mismos, para su familia y para la sociedad. ¡Qué terrible! Eso quiere decir entonces que si practicamos el autoritarismo en nuestra casa, corremos el riesgo de preparar hijos que vendrán en contra de nosotros cuando estemos viejos. Por supuesto. Y lamentablemente, por ejemplo, es un tema que hemos enseñado en las escuelas, que tratamos y hablamos, y siempre encontramos padres autoritarios que no aceptan que esto es real, que piensan que el resultado no se va a ver. Lamentablemente, sí lo vemos, los que hemos vivido ya más años, vemos los resultados, pero la gente joven todavía no lo alcanza a ver. Y muchos todavía piensan que no va a haber resultado. Y cuando ya ven el resultado, es demasiado tarde para dar vuelta para atrás. Claro, por ejemplo, hoy día la violencia intrafamiliar, la violencia doméstica es muy alta. Hoy día las agresiones de personas en la calle es muy alta. Las muertes en las calles son muy altas. Es decir, todos están llenos de violencia. Todos están llenos de toda esa inseguridad. Cuando alguien le dice algo a alguien y lo insulta, es como que se le quitara la vida. Y entonces reaccionan de manera excesiva. Todos estos problemas vienen como resultado de esa formación. Ahora, ¿qué se puede hacer para resolver este problema? ¿Qué te parece a ti? Bueno, yo creo que en primer lugar tenemos que ponernos de acuerdo en la filosofía de educación que se va a usar como fundamento para realizar el trabajo de padre. O sea, tenemos que ponernos de acuerdo. Tenemos que sentarnos antes de tener hijos. Lamentablemente es increíble como tenemos hijos y después pensamos cómo los vamos a educar, cuando debería ser al comienzo, antes de casarte. Si estás noviando, ahí es donde debes pensar, ¿qué voy a hacer para educar a mis hijos? Y si te casas y no tienes hijos, pues piensa antes de tener un hijo, en qué vas a hacer, cuál va a ser el resultado, cuál va a ser tu fundamento, porque entonces así vas a evitar estos problemas. Por ejemplo, si tú eres un doctor, tuviste que ir a la escuela de medicina, tuviste que estudiar mucho, tuviste que estudiar tu especialidad. Si eres un maestro, tuviste que ir a la universidad, estás estudiando continuamente como lo hace un médico. Si tú eres un electricista, no te quedaste solamente con lo que la escuela te dio, sigues estudiando porque hay nueva tecnología y continúas estudiando.
Ahora, yo te pregunto, ¿a qué escuela, a qué universidad, a qué instituto fuiste el día que te enamoraste con tu esposa y decidiste casarte? ¿Cuánto tiempo estudiaste? ¿Qué grado adquiriste? Ninguno, absolutamente ninguno. Y todavía existen padres y existen esposos que dicen, yo no necesito que nadie me diga nada, yo sé cómo hago las cosas. Error gravísimo, porque criar un hijo, formar a un ciudadano, preparar a un ser humano para tener valores, para ser una persona de carácter, requiere preparación. Muchísimo más que de un médico, muchísimo más que la de un maestro, que la de un electricista. Por eso felicito a todos los que están aquí. Y los animo a que ustedes sean apóstoles para transmitir este mensaje a otras personas. Otra de las cosas que tenemos que hacer es evitar las discusiones con la pareja en presencia de los niños. ¿No te parece? Sí, es muy importante eso, ¿no? El padre que se está enfrentando a una situación con el niño, es necesario que la resuelva, porque tiene un problema con su hijo, o que tiene un problema de disciplina o de decisión que tomar, que la resuelva sin que el otro miembro de la pareja participe o discuta delante del niño. Más adelante, después, pueden hablar en privado y expresar sus desacuerdos, sus críticas y buscar soluciones juntos. Lamentablemente eso es algo que se ve muy seguido, ¿no? Una mamá le llama la atención a un hijo y el padre dice, no, no lo hagas así, que acá en delante del niño. Ahí ambos pierden autoridad. Y después nos quejamos de que los chicos no nos respetan, pero es porque nosotros hemos dejado que nos falten al respeto al ver que discutimos como padres delante de ellos. Ahora, hay que evitar estar enfadados, enojados, hay que evitar los gritos, hay que evitar menospreciar a nuestros hijos, menospreciar a nuestra pareja, porque cuando estas cosas ocurren, en realidad esto afecta de manera muy destructiva a nuestros niños, y la crítica puede destruir su autoestima y puede acabar haciendo que los niños puedan entrar en crisis de estrés, posteriormente en crisis de incluso de tener problemas de salud mental, entrar en crisis de poder tener depresión, y los padres no saben absolutamente nada y terminan suicidándose. Jovencitos de 9, 10, 11 años terminan suicidándose. Esto es algo muy lamentable, pero estos enfados, gritos, menosprecios al hijo y a la pareja son de consecuencias funestas. ¿Qué otra cosa más? Mira, quisiera saludar a mi hermana Lili, que está desde Lima mirándonos. Saludos, hermana. A Susana López, gracias Susanita por la invitación en la mañana. Beba Rodríguez, qué bueno de verte, bebita. Aquí siempre haciendo lo mismo que nos gusta hacer. Lucy Palomino también, a Sofía Quispe también, qué gusto hermanas que estén con nosotros, Teresa Bravo, Lourdes Feliciano también, qué gusto hermanas. Estos temas son para ayudar a la familia. La familia está viviendo problemas y nosotros queremos que la familia se prepare mejor, especialmente ahora, hermanos, especialmente ahora. Tenemos problemas. Pati Flores, que está ahí también mirándonos. Muy bien. Miren, hermanos, tenemos problemas porque la familia es el futuro. Si nosotros cuidamos bien a nuestros hijos ahora y los educamos bien, vamos a tener el futuro asegurado. Pero si no lo hacemos así, nuestra sociedad va a sufrir. Y estamos enfrentando una nueva etapa. Después de la pandemia, ¿qué veremos? ¿Cómo vamos a vivir? Eso es algo que nos está preocupando y pensamos. Pero lo mejor es que fundamentemos a nuestros hijos en la educación cristiana. El Señor nunca nos ha fallado. Sí, y sabes, otra de las cosas que ocurre muchas veces entre el desacuerdo entre la pareja es que a veces se guardan rencores. Se producen malestares que quedan por un día, por una semana y a veces por más tiempo. Sin embargo, hay que cerrar esos malestares. Hay que voltear la página. Para que eso ocurra, hay que pedir perdón si se cometió una equivocación. Esto es muy importante. El perdón es parte de la sanidad de los seres humanos. Si no practicamos el perdón, entonces vamos a ser muy destructivos. Fíjate, y eso ayuda a que el niño vea como seres humanos que nosotros nos equivocamos igual que ellos y que juntos estamos tratando de ser mejores para llegar al reino de los cielos. Algo más importante aquí, sin orgullo, mejor. Sí, el orgullo hace daño. Se trata de buscar lo mejor para el pequeño y lo mejor es que los padres eduquen de manera equilibrada. El pensar que se ha ganado una discusión con la pareja
sobre la educación del niño, solo traerá repercusiones sobre el hijo. Porque no estamos aquí, nadie tiene que ganar nada. Aquí todos trabajamos juntos para llegar al reino de los cielos. Y otra cosa que quiero enfatizar, porque el tiempo nos está ganando, tenemos que pensar en el niño. Él no es el causante de ningún problema. Y aquí quiero que quede bien claro, los niños jamás son causantes de ningún problema. Están en formación, están aprendiendo y es responsabilidad de los padres el que los problemas no se acentúen y no perduren en los niños. Los desacuerdos con tu pareja no deben ser relacionados con el niño. Recuerda que el niño será la víctima cuando estas cosas ocurren. Otra cosa más, la empatía con la pareja. Los chicos se dan cuenta cuando nosotros como pareja nos llevamos bien o cuando nosotros tenemos cosas diferentes. Es decir, no los podemos engañar. Trata de comprender las razones de tu pareja y su visión sobre la crianza y trata de unirte en la visión y juntos hacer una sola visión para el beneficio de tu familia. Otra cosa es no desautorices a tu pareja, incluso en situaciones que te parezcan irrazonables, a menos que esté cometiendo un abuso que podría hacerle daño al niño. Pero en resumen, uno debería siempre tratar de no desautorizar a la otra parte, porque los chicos ahí se confunden más. Si sientes que tu pareja pierde el control con tu hijo, ponte de acuerdo para que la ejecución de la disciplina esté a cargo del que puede conservar la calma. Y eso es bien importante. Si tú pierdes la calma y el otro está tranquilo, pues que él lo haga para beneficio del niño, porque podemos ser abusivos con los hijos si no nos controlamos. ¿Sabes? Quiero leer un versículo de la Sagrada Escritura, porque el tiempo ya nos está ganando. Dice en Proverbios 22:6, un versículo conocidísimo por todos nosotros. Instruye al niño en el camino correcto, y aún en su vejez no lo abandonará. Y miren ustedes que esta es una traducción no muy apropiada, porque la palabra instruir no nos da realmente el sentido de lo que en hebreo significa la palabra hanak, que aquí se traduce como instruir. ¿Qué cosa es el significado de la palabra hanak? ¿Qué te parece? Mira, aquí en este estudio hemos encontrado que significa, hanak significa dedicar, iniciar, estimular, inspirar, guiar, no coaccionar ni obligar. Y eso es interesante porque nosotros somos los guías de nuestros hijos, no los que obligamos, no los que llevamos el látigo y decimos, no, tienes que hacer, es guiar. Hay que respetar la individualidad del niño y ayudarle a desarrollar positivamente sus fortalezas y manejar bajo control sus debilidades. Eso dice Elena White. Elena White dice que nosotros deberíamos ayudar a nuestros hijos a encontrar las debilidades y ayudarle a crecer en esas debilidades y desarrollar sus fortalezas. Eso es lo que Dios quiere que hagamos y lo dice en Proverbios 22:6, solamente que nosotros no lo logramos entender este texto profundamente. Gracias por la indicación ahora, que significa más de lo que pensamos. Dedicar, iniciar, estimular, inspirar, guiar. ¡Qué buena explicación! Y sabes que, ¿qué es lo que beneficia realmente al niño? El permitirle que él ejerza su libre albedrío, que tome sus propias decisiones. Eso hace que el niño desarrolle su corteza prefrontal, lo prepara para ser una persona segura, lo prepara para desarrollar un buen juicio, que hace mucha falta a las personas, lo prepara para tener sentido común, que es otra cosa que le falta a muchos seres humanos, y lo prepara para tener un autocontrol, cuando el niño puede tomar sus decisiones y desarrollarse a sí mismo. Esto es educación cristiana, no es una filosofía que hemos visto que está centrada en el hombre egoísta. No. Este prepara a un ser humano para ser un ciudadano modelo en esta tierra y un heredero del reino de los cielos. Esto tiene que ver con el desarrollo de la inteligencia emocional. El concepto más amplio de educar de ninguna manera es adiestrar, que es otro concepto equivocado que tenemos. No estamos adiestrando. ¿Por qué? Porque el adiestramiento es solo por animales irracionales, que deben manejarse básicamente con estímulos que condicionan respuestas o conductas esperadas, como lo hizo Pablo. Pero nosotros no estamos haciendo eso. Nosotros no estamos adiestrando animalitos. No debe ser aplicado en la educación de los niños. Nosotros estamos educando
y no estamos adiestrando, eso que quede claro. Ahora, esto es lo que pretende la filosofía del castigo físico, ¿no? Si hace algo malo, lo castigo para que aprenda que cada vez que va a hacer eso, recuerde que si lo hace, le llegará un castigo. Muy bien. La pregunta es, ¿y qué pasa si está haciendo algo malo y usted no está? No hay castigo. No lo ven. Entonces va a dar rienda suelta, no tiene control absoluto, no tiene ningún criterio para saber qué es bueno y qué es malo, porque quien determinó eso fue el estímulo del castigo. Así que esto es muy amplio, pero no lo vamos a discutir aquí, solo estamos explicando el versículo. El otro uso, dijimos, de la palabra hanak, que se traduce como instruir, es dedicar. Se utiliza esta misma palabra cuando se dedicó el templo, cuando se dedica un altar, cuando se dedicó los muros de Jerusalén. Ahora, podríamos decir el versículo de la siguiente manera: consagra al niño a Dios, o inícialo en el camino de Dios, y cuando llegue a ser viejo, no se va a apartar de él. Por supuesto, si él es consagrado a Dios y sigue el camino de Dios, entonces estará seguro y podrá por sí mismo llevar adelante su vida. Si se lo inicia o se lo dedica a Dios desde muy pequeño, el espíritu impactará sus emociones y verá a sus padres como representantes de Dios en esta tierra. Si sus padres reflejan el amor de Jesús en sus vidas, el niño nunca borrará de sus memorias las cosas hermosas que vivió. La instrucción a secas, con un ejemplo contradictorio, no impactará en la vida de ellos. Eso es algo que creo que debe quedar bien claro. Si nosotros instruimos a secas, tienes que hacer esto, no tienes que hacer lo otro, tienes que comportar de esta manera, no te comportes de esta otra, eso jamás impactará su mente, jamás creará conexiones en su cerebro. Por lo tanto, su vida no cambiará haciendo instrucciones a secas. Y peor aún, si lo que tú haces como padre no respalda lo que tú estás diciendo. Muy bien, el tiempo ha corrido rápidamente, ya estamos terminando nuestro programa de esta tarde. Si te gustó este programa y crees que será de beneficio para otras personas, compártelo en este mismo instante. Hermano, yo creo que estos temas son valiosos, que mucha confusión tenemos en la educación de los hijos, especialmente en la filosofía de la educación. Así que les pido que ustedes compartan esto y si quieren volver a verlo, pueden volverlo a ver aquí en Facebook o en el canal de YouTube Justo Morales, porque realmente tiene principios que van a fortalecer tu familia y vas a educar mejor a tus hijos. Sabes, yo te animo que te suscribas al canal de YouTube de Justo Morales, porque vas a poder recibir todos los videos que grabamos, todo el material que tenemos, y te va a ayudar. Yo les sugerí al comienzo, algunos no estuvieron, que vayan al canal de YouTube y encuentren allí un tema que grabé hace 2 semanas para presentarlo a la iglesia, que se llama La fe y la nueva tolerancia, donde nosotros vemos con claridad qué podemos hacer para que nuestros niños no tomen, no recojan las filosofías del posmodernismo en este tiempo, que están impactando sus vidas, porque lo reciben a través de los medios de comunicación, de la escuela, de los estudiantes, de los maestros, de las opiniones y de todo lo que ven en el mundo. En nuestro canal pues vas a encontrar todos esos materiales de escuela sabática para niños, vas a encontrar mensajes espirituales de crecimiento cristiano y vas a encontrar todos los programas que tenemos de Secretos en Familia. Muy bien. A pedido de nuestros amigos de Secretos en Familia, para la próxima semana trataremos sobre cómo manejar el estrés y la ansiedad. Miren, este momento es un mal momento. La pandemia, las muertes, los dolores, los sufrimientos están produciendo mayor estrés y mayor ansiedad. Así que inviten a los padres que tienen hijos, nietos, sobrinos, líderes juveniles y a los mismos adolescentes a participar de nuestro programa. Y sabe que quiero decir algo. Miren, las estadísticas nos dicen que más o menos el 80% de todos los que vivimos en este país sufrimos diariamente de algunos momentos de estrés, de ansiedad y algunos de ataques de pánico. Y saben, los niños reciben ese impacto y también están sufriendo en la misma proporción. De manera que la próxima semana vamos a dar ejemplos prácticos de cómo poder manejar esto. Inviten a sus amigos, a sus parientes, a sus familiares, sus vecinos, sus amigos, para que puedan estar con nosotros en este programa. Nos vemos el próximo sábado
a las 7 de la tarde en Secretos en Familia. Muy buenas tardes.